Constantemente, en últimas fechas, se ha hablado mucho de la intención de la presidencia de la República de México. Le hace Claudia Sheinbaum, desea hacer una reforma electoral. Como parte de esa reforma electoral se ha insistido en que forme parte lo que se llama como revocación de mandato, en el sentido de que haya una votación para la revocación de mandato al mismo tiempo que las elecciones del 2027. Yo quiero dejar claro, porque no he ido a un solo periodista, comentarista o especialista que explique que la revocación de mandato no es algo que se debe a fuerza llevar a cabo. Una revocación de mandato se debe llevar a cabo únicamente cuando la población está a disgusto o le ha perdido la confianza al presidente de la República. Así está mencionado en la Constitución. Así dice: la revocación de mandato en México es un instrumento constitucional de democracia participativa, que eso es lo que supuestamente es México, una democracia participativa, y esta condición, este instrumento constitucional se incluyó en la Constitución en el 2019, precisamente cuando Morena ya estaba en el poder con López Obrador de presidente. Entonces, este instrumento permite a la ciudadanía decidir que la persona que ocupa el cargo titular de la presidencia de la República sea retirado de su cargo por pérdida de confianza. Para empezar, en este momento es absurdo que se haga todo un hecho de revocación de mandato cuando la señora Sheinbaum tiene una aceptación popular de más del 65%. Entonces, nadie en México quiere quitar a la señora presidente de su puesto. En el caso de que hubiera una situación donde el pueblo de México está a disgusto con la presidencia, con el ser humano que ocupa la presidencia del país, se solicita con firmas del 3% del padrón electoral y requiere de que se participe en esa acción de revocación de mandato más del mínimo del 40% de participación ciudadana para que sea vinculante. Esto quiere decir para que se lleve a cabo. Y claramente la Constitución dice que la ley prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la consulta. La consulta la debe llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, el INE, una vez que el 3% del padrón electoral se haya manifestado a través de un escrito con el INE, o bien que pidan que el INE organice una consulta para ver si reúne el 3% del padrón electoral para que se lleve a cabo la revocación de mandato del individuo que está ocupando la presidencia de la República. Lamentablemente, en el sexenio anterior, el ahora expresidente de México, señor López Obrador,
propició una absurda revocación de mandato, porque nadie quería que se fuera, y lo convirtió en todo un acto de aceptación de que todo el mundo estaba feliz de tenerlo de presidente. Y esa pseudo revocación de mandato le costó a México más de 3,000 millones de pesos que tuvo que gastar el INE para llevar a cabo ese hecho en el sexenio, repito, del expresidente López Obrador. En este momento, la señora Sheinbaum puede desear que haya una reforma electoral en cuanto que si va a haber más o menos diputados, que si debe haber diputados proporcionalmente, etcétera, pero lo que no se debe ni siquiera mencionar es que haya una revocación de mandato cuando la mayor parte de la población de este país está feliz, como ella misma lo dice, con el presidente que es Claudia Sheinbaum. E insisto en decir presidente, porque la palabra presidente se refiere al ser o ente que preside al país. No tiene femenino o masculino, es el ente. Entonces, llamarla presidenta con A para satisfacer el ego de la señora Sheinbaum, cada quien lo decide. Pero el término correcto es presidente, independientemente del sexo. Hasta aquí me quedo porque la verdad es que veo cómo la gente se deja llevar por elementos que supuestamente saben y con ese supuesto saber influyen en todos aquellos que no saben y los lleva hacia acciones que a lo único a lo que nos conducen es a gastos innecesarios del erario público que ciertamente no sobran para satisfacer las necesidades de la población mexicana. Muchas gracias, que Dios los bendiga y ojalá nos veamos pronto.